Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube. Hoy vamos a realizar una entrevista sobre coyuntura económica. La coyuntura económica está tremendamente revuelta, lo ha estado durante los últimos 3 años, pero especialmente durante las últimas semanas han sucedido un conjunto de acontecimientos que vuelven la coyuntura especialmente más complicada de leer y de analizar. Y precisamente para intentar arrojar algo de luz al momento difícil en el que nos encontramos y tratar de trazar algunas perspectivas de futuro en los mercados, tanto en la economía real como en los mercados financieros, hoy hemos traído a Ramón Forcada, que es director de análisis y de mercados de Bankinter. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Buenos días. Bankinter, como sabéis, es uno de los bancos mejor gestionados en España y también es un banco que hace un esfuerzo habitualmente por acercar el análisis de la coyuntura y la educación económica y financiera a la sociedad española desde muy distintos ámbitos, pues su propia página web, su blog, su canal de YouTube, incluso a través de Telegram, y parte del análisis que hace Bankinter, más en concreto el análisis de coyuntura, de mercados, está dirigido por Ramón Forcada desde hace muchos años y precisamente por eso, pues dado que Bankinter tiene ese ánimo de divulgación y de divulgación también en el análisis y en la lectura de la coyuntura y también porque el próximo 24 de octubre, es decir, dentro de una semana, Bankinter celebra un evento con aforo ya completo, Forum Bolsa, lo realiza cada año y en la edición de este año va a participar tanto Ramón Forcada, al que tenemos aquí, como un servidor para intentar dar algunas de las claves de la coyuntura actual. Y como aperitivo de ese evento, que va a tener lugar el martes que viene, martes 24 de octubre, pues esta entrevista en la que, ya digo, vamos a tratar de anticipar algunas cosas y luego lo iré comentando, vamos a ofrecer a los espectadores la posibilidad de acudir a ese evento presencialmente que tiene lugar en Madrid a través de un sorteo cuyos detalles luego especificaré si os quedáis durante unos minutos más en esta entrevista. Hecha esta introducción, Ramón, ¿puedes hacernos un resumen y luego iremos descendiendo sobre algunos de los temas más delicados, pero puedes hacernos un resumen sobre cómo ves ahora mismo el panorama económico en España y si lo queremos más allá de España y cuál puede ser el efecto de todo ello en los mercados? Bueno, gracias Juan Ramón por lo de resumen, pero cuando a un analista le dices que resuma algo, o sea, esto puede convertirse en infinito. Así que por eso he enfatizado lo de resumen. Trataré de condensarlo mucho, ¿no? Bueno, yo creo que la situación es bastante mejor de lo que generalmente se piensa. Pero sí es verdad que hay una tendencia a la desaceleración de la actividad económica si nos referimos a España, ¿no? Hemos aguantado muy bien, con un empleo que ha aguantado muy bien y que es la clave, en todo el mundo ha aguantado muy bien el empleo. Y esa es la clave de bóveda de que al final el consumo privado aguante, que la inversión empresarial pues, no se retire y de que el ciclo sea mucho más vigoroso de lo que generalmente se pensaba, ¿no? A ver, desde un punto de vista de conjunto, yo diría que hay una variable nueva, peligrosa, que no teníamos pues, desde la crisis de los misiles o desde la guerra del Yom Kippur, etcétera, que hace ya bastantes años, que es la geoestrategia, ¿no? Entonces, uno se puede esforzar mucho por intentar analizar indicadores macro, ventas por menor, PMIs, producción industrial, pero está muy condicionado por lo que pasa tanto en Ucrania como ahora también en Israel. Y lo hemos visto porque nos ha provocado una mini crisis, yo creo que es una mini crisis de precios, que ha afectado a todo el mundo y que hay quien lo ha gestionado mejor y hay quien lo ha gestionado peor. Esa geoestrategia tenemos que aprender a tenerla en la cabeza porque en función de lo que vaya ocurriendo nos va a condicionar el resto de factores y la geoestrategia manda. Yo creo que hay 3 cosas que mandan, ¿no? Ahora, por lo menos, una es la geoestrategia, otra son los resultados empresariales y otra es bueno, pues la economía, la propia macroeconomía, el ciclo, ¿no? ¿Qué pinta tiene? Los resultados empresariales son francamente buenos. Venimos de unos
años un poco complicados con el COVID, post-COVID, que las tasas de variación en los beneficios no sabes cómo son de buenas o de malas, pero en general las compañías han podido trasladar a los clientes finales gran parte de los costes, el aumento de costes, y los clientes finales lo han soportado, yo creo que con daños, que todavía no hemos visto en profundidad cuáles son en el medio plazo, pero todo el mundo más o menos ha soportado esto y las inflaciones van decayendo poco a poco hacia niveles más o menos aceptables. Por lo tanto, la macro yo diría que la actividad bien y los precios parece que se van moderando. No tanto como los bancos centrales quieren, ellos siguen anclados en un 2% y esto no va a ser posible, en mi opinión. Yo creo que esto vamos hacia un nivel de precios de 3, 3,5, dependiendo si es Estados Unidos o la eurozona. Y luego, para no ponernos de manera muy técnica, pues, hombre, la eurozona tiene un tipo de inflación que yo llamaría más bien de oferta, porque cuando no hay más trigo, no hay más níquel, no hay, pues por mucho que tú quieras comprar más, no tienes, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, que son autosuficientes en casi todo, la inflación es más clásica, es más de demanda, de manera que la puedes domesticar más pues, con impuestos o con tipos de interés, ¿no? Es más sana, por decirlo de alguna forma. Entonces, la macro bien, la inflación se va más o menos domesticando, no podemos pensar que va a ir al 2%, creo que va a ir al 3, 3,5%, y los beneficios empresariales bastante bien. Ahora precisamente se está publicando los del tercer trimestre en Estados Unidos. Venimos de beneficios prácticamente planos en el año 23, que va a ser más o menos 1% en Europa y en Estados Unidos. Y ya el año que viene van a ser beneficios normales en el sentido de que Europa va a expandir beneficios empresariales en el torno del 5 o 7% durante un par de años, 24-25, y Estados Unidos pues entre el 11 y el 14, una cosa así, ¿no? Que está muy bien también, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el cuadro general es bastante bueno si la geoestrategia no lo estropea. Claro, es decir, has tocado varios temas que son potencialmente complicados y precisamente querría ir descendiendo y analizando con más detalle algunos de ellos, ¿no? Has hablado de geoestrategia, de resultados empresariales y de entorno macro. En cuanto a la geoestrategia, desde luego el punto más candente ahora mismo y más incierto, tanto geoestratégicamente como en los efectos que puede llegar a tener, porque tampoco nos ha dado tiempo para analizarlo y contemplar todas las posibles derivadas, los efectos que puede llegar a tener en la macro, en la coyuntura y en los resultados empresariales, es el conflicto entre Israel y Palestina. Ya digo, siendo todavía muy incierto cómo se puede terminar desarrollando todo esto, pero así de entrada, ¿qué efecto crees que puede tener este conflicto en el corto o medio plazo sobre los mercados? Es decir, ¿qué cambia económicamente, no humanamente, no políticamente, sino económicamente, el hecho de que haya estallado este conflicto hace apenas unos días? Bueno, yo creo que yo diría que a corto plazo cambia poco. Y la cuestión es a medio y largo plazo la profundidad que pueda tener. Porque ya sabemos todos la inestabilidad de esa zona, el Oriente Próximo, lo complicado que es, etc. Yo diría que esto se va a digerir con más deportividad, se va a convivir con ello con más deportividad que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, salvo que haya una escalada del conflicto, que es lo que todo el mundo teme, ¿no? Pero yo creo que esa escalada es muy complicada de materializar. Vamos a ver, la escalada la puede, al fin y al cabo, la escalada la puede respaldar Irán, que es una potencia regional y digamos que es la potencia pues, más beligerante, ¿no? Irán no tiene frontera con Israel. Irán, desde que quiere hacer cosas hasta que llega geográficamente, ¿no? Es que la geografía condiciona mucho, pues sí, claro. Lo puede hacer a través de Líbano, que en realidad es un país que está dirigido por un grupo que le es obediente, ¿no? Que es Hezbollah, igual que Hamas, pues no, o sea, la autoridad palestina no gobierna en Gaza, sino que gobierna un grupo que es Hamas. Bueno, pues esa es la realidad geográfica o geopolítica que tenemos. Y entonces yo creo que Irán sí complicará las cosas desde el Líbano, pero eso es relativamente fácil de gestionar por parte del ejército israelí. Fácil dentro de lo horroroso y difícil del resto, ¿no? Es fácil ponernos a hablar de ello y luego hay que ir allí, tirarse cuerpo a tierra y hacer las cosas, ¿no? Pero, sí, pero que no tiene por qué escalar, vamos. Yo creo que es complicado. Yo creo que es complicado. Podrían intentarlo a través de Siria. Hombre, Siria está Bashar al-Assad, que al fin y al cabo le debe todo a Putin.
todo está hilado, ¿no? Yo creo que esto de alguna forma ha venido dirigido desde lo anterior, que es Ucrania, ¿no? O sea, si Putin consigue complicar en un segundo frente de guerra a una serie de coalición aliada que protege a Ucrania y divide Vinci, ¿no? Entonces, es un clásico. Pero yo creo que es muy difícil que escale. Creo que es muy difícil que escale gracias a la geografía. Hay un libro muy bueno, estaba intentando recordar al autor y me vas a perdonar, el autor se llama Tim y se llama Prisioneros de la Geografía y el apellido no me acuerdo. Y es muy recomendable, es muy sencillo de leer y te das cuenta cómo la geografía condiciona muchísimo los problemas de hoy, condiciona muchísimo por qué somos como somos hoy. Y Irán está a mucha distancia, entonces puede organizarlo con gobiernos títere, ¿no? Que no son gobiernos formales, pero es muy complicado. Yo creo que esto al final se va a ir conviviendo con ello y se irá cerrando poco a poco, de manera muy dolorosa, pero se irá cerrando. Entonces, ¿no veis ningún riesgo relevante de que la situación que estamos viviendo de alguna manera degenere en una nueva crisis del petróleo como la de hace 50 años, con una reducción del suministro por parte de la OPEP como represalia frente a los países occidentales del apoyo a Israel? ¿Ese riesgo está ahí o geopolíticamente han cambiado mucho las cosas y no parece que Arabia, Qatar, Emiratos se vayan a sumar a todo esto? Bueno, yo creo que eso es muy complicado que se reproduzca hoy, porque el mundo ha cambiado mucho. Y sobre todo el poder de la OPEP ha cambiado mucho, ha disminuido mucho. Aunque haya querido hacer OPEP Plus con Rusia, etcétera, la OPEP hoy controla, en el mejor de los casos, el 40% de la producción de petróleo mundial, ¿no? En los años 70, yo creo que fue con la guerra del Yom Kippur en el 73 la crisis del petróleo, y antes habíamos tenido en el 67 la de los 6 días. En la del petróleo en el 73, en realidad, la OPEP controlaba el 70 y tantos % de la producción de petróleo mundial. Y además en aquel entonces, y perdóname porque hablo de cabeza, tengo el gráfico hecho y hay que mirar lo que es la productividad mundial sobre cada barril de petróleo consumido. Claro. Es decir, ¿cuánto PIB produzco con un barril de petróleo? Pues en los años 60, yo creo recordar que se producían 10 millones de PIB mundial. Hoy creo que mi gráfico termina, digo mío, pero vamos, que son datos públicos eso, en cerca de 40, un poquito por debajo de 40 millones de PIB mundial por barril de petróleo, que se debe a dos cosas. Primero, porque eres mucho más eficiente con la tecnología que tienes hoy cuando utilizas petróleo. Y segundo, porque utilizas menos petróleo, porque tienes otras fuentes alternativas, renovables, etcétera, que te hacen menos dependiente del petróleo. Entonces, si la OPEP Plus se hubiera sentido capaz de generar una segunda crisis del petróleo, yo creo que la hubiera instigado Rusia ya con lo de Ucrania. Y ahora yo creo que es mucho más complejo, entre otras cosas porque Irán son chiíes, Arabia Saudí son suníes, Arabia Saudí es aliada de Estados Unidos en la región, un aliado suave, pero lo es. Estados Unidos intenta que además ahí se acepte la existencia del Estado de Israel. Ya hay muchos países árabes que lo aceptan formal o informalmente. Entonces no estamos en el año 73. Yo creo que esto es muy complicado de hacer si quieren hacer un remake de la crisis del petróleo. Eso es muy complicado. Bien, saltemos de la geopolítica, o al menos del último acontecimiento geopolítico relevante. Has dicho que otro factor, desde luego, a tener en cuenta, siempre a tener en cuenta, es la macro, el cuadro macro, el escenario macro. Y tu percepción es que hemos derrotado la batalla, o le hemos ganado la batalla a la inflación, pero aún así es una victoria que desde la perspectiva de los bancos centrales se va a ver incompleta, porque parece que las tasas de inflación desde luego se han alejado ya definitivamente de los 2 dígitos, pero no está tan claro que vayan a regresar al 2%. Parece que hay una cierta inercia, una cierta persistencia, que se queden entre el 3 y el 4%. ¿Crees que esto va a ser estructuralmente así? Es decir, más allá de este año o del año que viene, que la inflación va a ser complicado que baje persistentemente del 3%. Y si es así, ¿cuál crees que va a ser la actitud de los bancos centrales frente a un escenario de inflación que, al menos hasta que modifiquen sus estatutos, incumple su mandato estatutario? Vale, bueno, vamos a ver, yo creo que el 2% no está escrito en piedra. Ellos tienen que tutelar, en el europeo, Reino Unido, básicamente la inflación es el mandato, es decir, la estabilidad de precios. Eso sí es lo que está escrito en piedra, no la cifra. Y en Estados Unidos tiene un triple mandato, la Fed, que es crecimiento, empleo e inflación. O sea, son más flexibles, ¿no? Vale, partiendo de eso,
de manera que la cifra se podría cambiar. Ellos lo que presentan es una firme resistencia a cambiarlo porque piensan que eso reputacionalmente les hace daño. Y es lógico. Pero cuidado porque los árboles que no son muy flexibles acaban quebrándose. Entonces, a veces el bambú es más eficiente que un pino. Lo que quiero decir con esto es que el mundo está cambiando, estamos asistiendo a ello, es muy interesante este cambio. No es menos interesante que la crisis de los misiles, no es menos interesante que, en fin, todo lo que... la guerra de Crimea, que nos parece que está muy lejos. Es muy interesante porque se está construyendo un gran muro invisible entre nosotros, que somos un tercio de la población mundial, más o menos, con economías desarrolladas, y aquellos que son 2/3 de la población mundial que no tienen democracias generalmente, que son autocracias en el mejor de los casos, que no pueden elegir quién les gobierna, por lo menos no claramente, y que sus dirigentes dicen, bueno, no estamos de acuerdo con cómo vivís a ese lado y lo que nos toca, ¿no? Y eso es importante porque es caro, es estructuralmente caro. La globalización se ha terminado, estamos en regionalización, la tecnología decidirá a qué parte de la valla alta va a ser quien lidere la evolución del mundo a partir de ahora, y esa tecnología hay que defenderla. De manera que TSMC, por ejemplo, microprocesadores, Taiwán, bueno, las nuevas instalaciones están en Estados Unidos, están en Alemania, pero no van a seguir estando en Taiwán. Los de la siguiente generación ya se están construyendo, y así todo, porque se prioriza ya la disponibilidad estratégica de los medios que me permiten liderar la tecnología y, por lo tanto, el desarrollo de la humanidad y, por lo tanto, liderarlo yo, de su precio. Como todo esto es más caro, la respuesta a lo que tú decías, por el camino largo que yo he planteado, es sí, estructuralmente es más caro. Lo que yo no sé si es un punto más caro con respecto al 2% o es 2 puntos más caro con respecto al 2%, pero que menos que 3 y pico. Y además eso es mejor. O sea, desde un punto de vista de diagnóstico macro, yo creo que el crecimiento nominal va a ser superior porque tendremos un crecimiento real de PIB pues del 1 y pico, del 2,5 en Estados Unidos o del 3, poco superior, que no es muy diferente a lo que teníamos, pero nominal, pero la inflación sí va a ser 1,2 puntos superior. De manera que, aunque esto sea monetarismo un poco atrevido, sí vas a tener crecimientos económicos en el entorno del 5% nominal y no del 3%. Y eso no debería ser malo, sino bueno. Entre otras cosas porque pasamos de un entorno de tipos negativos o cero, con la necesidad de aplicar programas de estímulo que consistían en comprar activos con el riesgo de burbujas que eso tiene, a una situación más sana en la que los tipos reales son positivos, que hay inflación positiva más o menos cómoda, casi excesiva, pero que además los tipos nominales también son positivos, están por encima de la inflación. Estados Unidos ya están por encima de la inflación, por eso no van a necesitar subirlo más, ¿no? Están en el 5,25, 5,50, la inflación la tienen en el 3,7. Por lo tanto, yo prefiero una inflación, digamos, al 3 y unos tipos al 4, con un crecimiento del 2, que un crecimiento del 2 con una inflación del 1 y los tipos al menos 0,5. Sí, no, está claro que el escenario de tipos de interés negativos es un escenario muy, muy complicado para gestionar y evitar lo que comentabas, ¿no? La formación de burbujas de activos. Pero, digamos, entonces, el escenario que prevés, más allá del que consideres deseable, es que se va a consolidar una inflación de en torno al 3, 3,5% y los bancos centrales van a mantener tipos de interés entre el 4 y el 5%. Es decir, esa sería la perspectiva que hemos de coger a medio plazo sobre el cuadro macro. Pues a corto plazo sí sería así, pero sería con una evolución bajista de tipos de interés, ¿no? Estados Unidos 5,25, 5,50, yo no creo que suba más, pero no vamos a discutir por 25 puntos básicos. Claro. Al final es una tontería, ¿sabes? Bueno, Europa en el 4, 4,50, Reino Unido pues 5,25 puede ser 5,50 o 5,75 y a partir de ahí empezar a bajar, pero no inmediatamente. Esto tiene que pasar muy a finales del 24. De manera que con inflaciones del 3, 3 y pico tengas tipos de interés en el entorno del 3 y mucho 4 y te deje tipos reales un poquito positivos. Entre otras cosas porque los bancos centrales, siempre que la economía funcione y el empleo funcione bien como está funcionando y haya un crecimiento suficiente, no van a tomar el riesgo, porque no tienen por qué hacerlo, de ponerse muy
favorecedores del ciclo económico con tipos más bajos. Sí, sí. Se reservarán esa bala para después, Obviamente. si son inteligentes, ¿no? Que son gente inteligente. Entonces, yo creo que irán bajando tipos más tarde de lo que todos pensamos. Bueno, no sé si todos, pero vamos, nosotros creemos que, yo creo que antes de finales del 24 la FED no va a bajar tipos, finales es el cuarto trimestre. El BCE no tengo ni idea, pero yo creo que va a tardar más, y el Reino Unido más, claro, que tiene la complejidad del Brexit, ¿no? De manera que yo creo que el contexto es de tipos a la baja, pero muy despacio, con beneficios empresariales bastante dignos y crecimientos estables y suficientes, pero bajos en la eurozona, y probablemente algo superiores a los que le convendría a la FED en Estados Unidos. O sea que, bueno, los desequilibrios son buenos, quiero decir que no son cosillas, es afinado, ¿no? ¿Y cómo es posible que ese escenario de tipos relativamente altos, hombre, no históricamente altos, pero sí altos con respecto a los últimos 15 años, no esté dejando ningún tipo de impronta, al menos una impronta seria y profunda, sobre la capacidad de crecimiento de las economías? Es decir, tu perspectiva es que no vamos hacia una recesión, que no va a haber una recesión, o que el daño que están generando o que van a generar estos tipos de interés todavía no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. No, mira, a mí me preocupa más la permanencia de tipos de interés en cero o negativos de lo que estoy viendo ahora, para el medio y largo plazo. Y igual que me sorprendió que aquello no derivara en una burbuja de activos, que yo creo que había un riesgo muy importante de que esto pasara, y yo me equivoqué. Tampoco era algo que estuviéramos promoviendo activamente, hoy esto va a pasar, va a ser un desastre, no es así. Yo por lo menos no lo dije. Sí tenía ese miedo y me lo callaba hasta ver si pasaba algo o no. Yo creo que el monetarismo está... O sea, un poco de monetarismo es bueno. Mucho monetarismo, cuidado, ¿no? Pero es decir, una copa de vino en las comidas o en la cena, pues, ¿no? Pero si vas más allá, esto ya no es, ¿no? Entonces, un poco de monetarismo es bueno y está funcionando y va a seguir funcionando. El único problema de esto, que tiene una vertiente positiva, pero es un problema, y yo no lo cambio por la vertiente positiva, es que ese monetarismo está animando a los gobiernos a tomar deudas muy elevadas. Y eso es endeudar a generaciones futuras, no decírselo encima, en un contexto de demografía mala. Por lo tanto, si en el futuro vas a tener menos contribuyentes y más deuda, vas a hacer infelices a los futuros contribuyentes, porque van a tener que... ¿no? Lo bueno que tiene eso, por ver algo bueno dentro de lo malo, es que, claro, los gobiernos al final son quienes ponen en sus sillas a los consejeros de los bancos centrales, no nos equivoquemos. Luego, cuando ya están en sus sillas, pueden actuar de manera independiente, o algunos lo hacen, casi todos lo hacen bastante, ¿no? Pero bueno, quienes los colocan son ellos. Entonces, esto de subir mucho los tipos, los bancos centrales van a tener cuidado, porque como si siguieran subiendo, y este es otro argumento en favor de que no sigan subiendo allá de donde están, aparte de que la guerra en Israel yo creo que ha reducido la probabilidad de que haya ninguna otra subida, sobre todo en Estados Unidos, pero ¿para qué van a seguir subiendo si no es del todo necesario de manera obvia? Si eso va a poner a los gobiernos en una situación delicada por el coste de la financiación, o sea, por el servicio a la deuda. Porque si pagas más intereses por una deuda que tú mismo te has generado durante las épocas buenas en que los tipos eran cero y ahora los tipos no son cero, todo lo que te traigas para pagar el servicio a la deuda en intereses, no vas a poder atender lo que tus contribuyentes te dicen: yo quiero hospitales, yo quiero escuelas, yo quiero... Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a subir impuestos cuando no llegues porque tienes que pagar más intereses? Es otra razón para que los tipos no suban Claro, más. Sino... justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre, estamos teniendo una política monetaria relativamente restrictiva, tú mismo lo decías, tipos reales positivos, no gigantescamente positivos, pero bueno, sí, relativamente positivos, y en cambio una política fiscal que tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos está adoptando un tono bastante expansivo, ¿no? Este ejercicio 2023 en Estados Unidos alrededor de 2 billones de déficit, duplicando el del ejercicio anterior. Estamos viendo, de nuevo, también, sobre todo en Estados Unidos, conforme se va renovando la deuda, que el gasto en intereses se va disparando. Esa combinación de una política monetaria restrictiva y una política fiscal expansiva,
primero, no podría estar maquillando de alguna manera algunos problemas subyacentes en la economía, ¿no? Pues vale, si hemos subido tipos, eso debería generar un efecto más contractivo del que vemos, pero claro, es que también está empujando la política fiscal y está estimulando por ese lado la economía. Y por otro, ¿cuán sostenible es en el tiempo? Porque los bancos centrales, sobre todo el europeo, pero también en cierto modo la Reserva Federal, ya están diciendo, oye, que aquí tenemos que remar todos en una misma dirección. Si yo estoy luchando contra la inflación subiendo tipos, no te aproveches para subir el gasto. Terminarán cediendo los gobiernos y si ceden los gobiernos, ¿eso qué efecto puede tener, al menos a corto plazo, sobre la coyuntura, ¿no? Sí, no, o sea, mi respuesta es sí a lo que preguntabas. Creo que generará desequilibrios y creo que el primer desequilibrio se va a notar como pérdida de crecimiento, es una pérdida de oportunidad, ¿no? Y yo creo que España es uno de los países que más lo va a notar, entre otras cosas porque lo van a notar más quienes más hayan subido los impuestos, ¿no? Claro. Entonces, esto es obvio porque se ha iniciado una carrera, en algunos países, no en todos, pero España sí es un mal ejemplo de ello, de yo tengo que llegar a cubrir mi déficit y para eso subo impuestos y como subo impuestos y cada vez gasto más, tengo más déficit y tengo que volver a subir impuestos. Pero hay un momento en el que, claro, la presión fiscal dinámica, es decir, lo que supone el sector público sobre la economía, acaba haciendo el efecto crowding out, acaba construyendo la economía privada, ¿no? Y eso pues se va a notar poco en países como Alemania. Alemania, el Bundesbank sacó una nota, ellos sacan tú lo conocerás, un informe mensual que es de enfoque bastante libre, porque a veces abordan unos temas, otras veces otros, cómo está la economía en el mundo. Y el de agosto a mí me encantó porque decía dos cosas. Uno es, miren, ¿no? A quienes nos lean, bajar la inflación hacia el entorno del 3% va a ser algo realizable, venían a decir, ¿no? Más allá del 3% esto no lo vemos, esto va a ser complicado, ¿no? Y otra cosa que decían relacionada con esto del déficit y la deuda es aquellos países europeos, Estados miembros, decía, bueno, ellos empezaban diciendo, mira, Alemania tengo el 66% de deuda sobre PIB y tengo un plan para llegar al 60%, ¿no? Y a continuación decía, hay otros países que tienen que preocuparse porque estamos todos en este mismo buque. Y resulta que aquellos países que tengan más del 100% de deuda sobre PIB van a tener que hacer esfuerzos fiscales, ¿no? Y si no hacen ese esfuerzo, la política monetaria lo va a hacer por ellos. Y eso significa que subiremos más los tipos de lo que deberíamos subirlos si alguien hiciera bien su trabajo. Y entonces acababan como protestando de manera muy elegante diciendo, oiga, pero es que como yo estoy cumpliendo y los demás no, a ver si resulta que tenemos que subir más los tipos de lo que deberíamos porque otros, los malos alumnos, resulta que quieren algunos puntos de los buenos alumnos, ¿no? Y además se atrevían a nombrar a Italia, España y a Francia por este orden. Y claro que sí, esto está restando crecimiento y España está creciendo al 2 y va a dejar de crecer al 2. Esto es impepinable. España tiene un país de 47 millones de habitantes, o sea, es un país de 47 millones que en grandes números, cuando se los hace a la gente, pues dicen, nada, y esto es así. Bueno, pues sí, mira, los grandes números son de que los 47 millones hay población activa 24, ¿no? Bueno, ya, caramba, hay 13 por ahí que, bien. Y de los 24, población ocupada 21, ¿no? Vale, población ocupada 21, pero ocupada en el sector privado 17 casi no llega, ¿no? A ver, de 47 millones hay 17 en el sector privado, o sea, hay 30 millones. Sí, sí. 30, que están niños, que están ancianos, que están, pero oiga, es que resulta que de los que ingresan rentas por los que están en el sector privado, porque claro, un gobierno no genera riqueza, la genera el sector privado. El gobierno administra riqueza que ha generado el sector privado. Entonces, si tú tienes 17 millones de personas en el sector privado trabajando, pues ¿cuántos reciben rentas? De rentas reciben todos los pensionistas, que son 10 millones, reciben todos los funcionarios, que son 3 millones y medio largos, y reciben todos los parados, que son casi 3 millones. Por lo tanto, tengo 3 y 3, 6. Y 10, 16. Y en el otro lado, 17. A ver, esto conviene mirar. Sí, no, y además la demografía no va a ayudar para que eso se reequilibre en favor de la economía productiva, ¿no? Con lo cual, un poco lo que comentabas antes, no solo es que el país pues, se vaya a adentrar a un estrechamiento de su capacidad laboral productiva, sino que además, si seguimos acumulando deuda, pues los productores de riqueza en relación al endeudamiento acumulado son cada vez menos y la losa de la deuda relativamente mayor, ¿no? No, pero deuda y gasto corriente.
Y gasto, quiero gasto, decir, sí. si en España tú recaudas por impuestos, y perdóname que hablo de cabeza, igual meto la pata en alguna cifra, pero recaudas por impuestos 460.000 millones, 450.000. Y resulta que el día 1 de año tú tienes entre pensiones, paro y similares, tienes 226.000 millones, 225.000. Y además tienes en pago de empleados públicos 140, 160. Oiga, en el mejor de los casos, 140 más 220 son 360, 360 de 460 en gasto corriente de rentas y de... Sí. A ver, Sí, el relativamente indisponible, ¿no? O sea, que eso es, claro, es para empezar a andar. No me queda dinero para invertir en la economía y modernizarla y tomar medidas, ¿no? Y si los tipos de interés van subiendo o quiero decir, los tipos de interés que paga la deuda van subiendo, pues la factura de interés es cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, el panorama que estamos dibujando, pues, hay problemas más de largo plazo, como los que estamos hablando ahora mismo, de qué va a pasar conforme pues, suban tipos, se encarezca la deuda, se siga gastando más de lo que se ingresa, se acumule nueva deuda en una población, en una economía como España, donde la población productiva no se va a disparar, pero luego hay otros problemas, ya los hemos mencionado, más de corto plazo, más inmediatos, de, bueno, qué va a pasar con la lucha contra la inflación, se va a cantar victoria ya o no, cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés, aunque sea un descenso progresivo y lento. Y todo esto, todos estos elementos clave de la macroeconomía, a los que podríamos sumar la geopolítica, ¿cómo crees que van a afectar a los beneficios empresariales? Porque estabas comentando que ahora mismo están siendo buenos, pero claro, si pongamos un par de trimestres, 3 trimestres, los tipos de interés se mantienen altos, con lo cual también el coste de financiación de las propias compañías también se va elevando. Tenemos presión al alza para que los trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo que han perdido durante los últimos años en forma de incrementos salariales y, por tanto, mayor gasto de plantilla salarial. La propia subida de tipos lleva a que la demanda de determinados bienes, por ejemplo, vivienda, automóviles, etcétera, pues sea menor de lo que alternativamente sería si hubiese más fluidez del crédito. Si todo esto se combina y además, pues lo que decíamos también de que quizá 2024 empecemos a ver ciertas reducciones del déficit, ya sea recortes de gastos, subidas de impuestos, para que la política monetaria no navegue sola en la lucha contra la inflación, todo eso va a tener una incidencia efectiva y tangible en los resultados empresariales, o la dinámica de la economía, el propio incremento de la productividad y de la gestión empresarial va a ser capaz de capearlo todo y aún así presentar buenos resultados durante los próximos 12 meses, pongamos por caso. Es que va a ser muy asimétrico porque los beneficios empresariales están cada vez más apoyados no solamente en la tecnología, que esto es un clásico, sino sobre todo en compañías que han sabido reinventar lo que hacen apoyándose en tecnología, que eso es más importante que ser Google o ser Meta o ser Salesforce, ¿no? De manera que el gran drama que tenemos en Europa, y también en España y casi más en España, es que cuando tú vas a invertir en compañías de este perfil, tienes pocas. Porque la fábrica de la tecnología está en Estados Unidos. Está también en Japón, pero sobre todo es Estados Unidos, ¿no? Y claro, el gran problema que tiene Estados Unidos, el problemilla que tiene Estados Unidos es que tenían un índice tecnológico, varios, ¿no? Pero el fundamental es el Nasdaq, ¿no? Que ya saben que hay tecnología, pero es que el S&P cada vez tiene más tecnología. Y entonces dicen, bueno, es que pesan mucho las tecnológicas en el S&P, ¿no? Y el Dow empieza a tener ya algo de esto, ¿no? Lo cual es fantástico, porque demuestra que en la economía americana se va impregnando todo el proceso de evolución tecnológica rápido y eso está permitiendo que los márgenes empresariales no solamente se conserven, sino que mejoren, porque al final tienes una mejora de la productividad que deriva en una mejora de la competitividad relativa. En Europa vas a buscar compañías tecnológicas o compañías que hagan la transición tecnológica en base al negocio clásico, y no tienes tantas, tienes pocas. Tecnológicas puras puedes tener ASML, SAP, ninguna española. Luego te vas a España y dices, compañías que hagan la transición, se me ocurren 2 o 3 ejemplos buenos. Inditex no es una compañía de textil, no es una compañía de moda. Inditex es una compañía que tiene un diseño
mediante la tecnología que te permite poner una temporada nueva en 15 días en el mercado porque tiene la tecnología y porque la logística es brutal. La logística Es una diferente, sí. multinacional. Iberdrola, ¿dónde produce electricidad? No tiene... Si es que es una tecnológica de la energía. Celnex es una tecnológica de las comunicaciones, de las redes de repetición de señal, ¿no? Pero ya vas ahondando un poco más y entonces el problema no es tanto cómo van a ser los resultados empresariales, sino dónde está situada España, Europa, en ese contexto de resultados empresariales que son muy buenos si tú tienes el ADN tecnológico. Y nosotros no estamos bien. Y eso no podemos, creo yo, decir, bueno, es que los poderes públicos, el Estado no apoya lo suficiente. Esto es un poco como lo de si aquí se invirtiera, ¿no? En mi pueblo, si se invirtiera. O sea, mire, lo primero que tiene uno que hacer es cambiar mentalmente. De manera que, ¿qué puedo hacer yo para transformar lo que yo estoy haciendo sin ayuda de nadie, de manera que sea más eficiente, más competitivo y lo que haga me lo quieran comprar? Esto Scholz, que es el presidente de Alemania, el primer ministro, la verdad es que yo no le oía el otro día decir una cosa muy sensata que me parecía muy arriesgada, pero digo, muy valiente, muy sensato, cuando le decían, bueno, es que hay que vetar de China determinadas cosas y tal. Él no se refería a la parte geoestratégica, ¿no?, sino a la parte competitiva. Decía, no, nosotros lo que queremos es ser competitivos en todo el mundo, queremos un mundo abierto y si nuestros productos y servicios son buenos, se venderán. ¡Ole! Sí, sí, claro, ese debería ser el enfoque. El problema es que durante los últimos años no lo ha sido tanto y nos hemos ido cerrando, más allá de la geoestrategia, pero nos hemos ido cerrando por cuestiones de no somos competitivos, preservemos nuestra falta de competitividad encerrándonos, ¿no? Pero porque culturalmente creo yo que deberíamos ser mucho más del American owner, ¿no?, del empresario americano, de, oiga, yo he estudiado esto, yo, ¿cómo puedo servir a la sociedad desde algo que yo creo, que es mi empresa pequeñita y luego ya veremos qué es, en lugar de sacar una oposición, por decirlo de una Sí, bueno, manera claro. exagerada, ¿no? Yo cómo puedo cambiar la sociedad, ayudar al mundo, tal, no sé, en los años que me toque porque yo he aprendido a hacer esto y cómo puedo mejorarlo, ¿no? Y ese es un tema cultural, aparte, obviamente, de que yo creo que toda recaudación fiscal debe de premiar y generar incentivos para que la economía se transforme, sea más eficiente y en la medida que es más eficiente la vuelvas a premiar. No es castigar al que mejor No lo al hace. revés, ¿no? Claro, No. no puede ser castigar al que mejor lo hace, tiene que ser premiar al que mejor lo hace y tratar de que caigan con cuidado los que tengan que caer, de manera que el daño que se cause sea el menor posible. Pero no voy a subvencionar al que tiene que caer de todas maneras. Yo tengo que relanzar al que lo está haciendo, ¿no? Si un médico cura bien a los pacientes, pues que atienda al mayor número de pacientes posibles en lugar de quitárselos y dárselos al mal médico que los mata, ¿no? Bien, después de todo esto, es decir, bueno, pues perspectiva geopolítica, perspectiva macro, perspectiva de beneficios empresariales, ¿cómo crees que todo esto, ya para ir terminando, cómo crees que todo esto va a afectar al comportamiento de los mercados financieros durante, pues eso, también los próximos meses, los próximos trimestres, el próximo año? Porque, bueno, hemos tenido un año 2023 que en materia de mercados financieros ha sido bueno y se esperaba que fuera terrible, ¿no? Para 2023 había una expectativa de en torno al 60-70% de analistas que pronosticaban en recesión y, por tanto, un 2023 bastante complicado en bolsa y al final está siendo, al menos salvo sorpresa de final de año, bastante dulce. ¿Se va a repetir esta dulzura en 2024 o ahora que estamos más tranquilos y que hay menos miedo de recesión y menos miedo de que haya una caída bursátil, es precisamente cuando puede haber la caída bursátil porque nadie o generalizadamente no se está esperando? Bueno, yo siempre digo que intento no ir con tristes, ¿no? O sea, yo creo que los tristes tienen un problema, que es que acaban contagiándole a uno su tristeza, y yo eso no lo quiero. Entonces, yo lo que quiero es escuchar argumentos en favor de que las cosas van a ir muy mal, y ahí, a partir de ahí, lo suscribo, ¿no? Pero como ha ido muy bien, tiene que ir muy mal. ¿Y por qué? ¿No? Pues como ayer estabas vivo y tienes que morirte. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? A ver, yo lo que creo es que las variables directoras del mercado, tanto para bolsa como para bonos, siguen siendo las mismas, y que es la macro
y los resultados empresariales. Las bolsas hacen en el largo plazo lo que hagan los resultados empresariales. Ujú. Si vamos a tener resultados empresariales mejorando en el año 24 y el 25, y los tipos de interés, si hacen algo, va a ser estabilizarse o caer un poco, y la macro va a ser resultado de todo eso, yo creo que el resultado no va a ser malo. Ahora bien, la clave va a estar en cómo cerramos este año, porque se ha complicado con lo de Israel, ¿no? A mí me parece que tenemos lo que queda de octubre y un poco de noviembre para ver cuáles son las consecuencias, el alcance, el desenlace de lo que hagan en la Franja de Gaza. Y porque yo creo que eso va a condicionar mucho cómo va a ser el nivel de ruido que venga de ahí, ¿no? Y me da la impresión de que el desenlace no va a ser terrible, va a ser doloroso, pero en el plano económico esto se va a ir aliviando poco a poco y creo que nos podemos encontrar con un final de noviembre, principios de diciembre, en el que ya se ponga en valor un 24 más, por lo menos, no más complicado en el plano geoestratégico, sino tal vez un poquito menos, y bueno en resultados y con tipos un poquito a la baja. Entonces yo creo que esa combinación no es una combinación mala ni puede dar resultados malos, ¿no? Y luego hay que gestionar semana a semana, mes a mes y trimestre a trimestre. Claro. Cualquier nueva información que aparezca, pues hay que incorporarla y reevaluar los análisis, ¿no? Pues muchas gracias, Ramón Forcada, director de Análisis y Mercados de Bankinter, por esta panorámica que, tocando diversos aspectos de la economía global y de la geopolítica global, nos has trazado, pero uno de los motivos que nos convocaba aquí, en esta entrevista en el canal de YouTube, era anunciar e invitar a la gente a apuntarse al evento que celebra Bankinter este próximo 24 de octubre, el evento Forum Bolsa 2023, todos los años lo realizáis, este año también, en el auditorio, en este caso, el auditorio del Palacio de Cibeles de Madrid. El aforo ya está completo. Es un acto en el que vamos a participar varias personas, Ramón, que está aquí, yo mismo también tratando de hacer un resumen de dónde venimos en materia macroeconómica y hacia dónde podemos ir. Es un acto en el que Ramón además efectuará diversas recomendaciones más concretas de inversión, más allá del cuadro macro que ha dibujado hoy. Y si bien el aforo está completo, porque lo está, quienes os apuntéis a la página que encontraréis enlazada en la caja de descripción de esta entrevista y también en el comentario destacado en YouTube, si entráis en esa dirección y os apuntáis, os registráis, el día 26 a las 5:30 de la tarde, es decir, apenas 2 días después del evento, recibiréis el enlace a la grabación y a las distintas conferencias que, pues, por parte de Ramón, por parte mía, se ofrecieron ese día. Pero es que además, quienes os registréis, optaréis a participar en el sorteo de 10 entradas dobles, si estáis interesados en acudir, claro, para estar presencialmente el 24 de octubre en el auditorio del Palacio de Cibeles de Madrid, escuchándonos, si tenéis interés, ya digo, en directo en ese momento. Os podéis apuntar desde el momento en que se ha publicado esta entrevista, hoy miércoles, hasta el jueves a última hora. Los que os registréis en ese tramo horario entraréis en el sorteo que se celebrará al día siguiente, el viernes, y Bankinter se pondrá en contacto con vosotros, entre los ganadores, a lo largo del viernes para que os programéis y podáis acudir el 24 al auditorio. Lo dicho, si estáis interesados, apuntaros, y los que ganéis, pues nos veremos físicamente allí. Y yo también, Ramón, te podré saludar presencialmente el 24. Así nos conoceremos. Gracias, Juan Ramón. Nada, ha sido un auténtico placer y muchas gracias a todos, muchas gracias a Bankinter por este acto y a vosotros por estar ahí y por visualizarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.